Bueno, muy buenas tardes, padres de familia. Bienvenidos a este espacio, a este webinar del Departamento de Psicología. Les agradecemos por haber aceptado esta invitación. Y el día de hoy vamos a estar hablando y trabajando acerca de la caracterización emocional de escuela media. Nos acompañan esta tarde John Gacha, nuestro psicólogo de escuela media, es decir, grados noveno, décimo y once. Y él va a estar compartiendo con nosotros una información muy valiosa acerca del screening de bienestar emocional que realizaron sus hijos e hijas en días pasados. En este espacio vamos a tratar de contestar todas sus dudas y preguntas al respecto. También John va a estar compartiendo con nosotros de qué estaba compuesta la prueba, qué cosas podemos encontrar nosotros en ese informe de bienestar emocional que cada uno ya tiene en casa y aquellas recomendaciones de cómo nosotros como padres, madres, podemos apoyar a nuestros hijos. Es muy importante también que recordemos, pueden ir escribiendo sus preguntas, inquietudes durante toda la presentación en los comentarios y al finalizar nuestro psicólogo va a estar contestando nuestras preguntas, entonces los invitamos a participar y nuevamente les damos la bienvenida a este espacio. Y bueno, sin más preámbulos, John, te doy la bienvenida y pues tienes la palabra para que compartas con nosotros esta valiosa información. Bueno, Mari, muchas gracias. Un saludo a todos. Es muy grato poder acompañarlos en esta tarde. Espero se encuentren bien, con salud. Y si no es así, pues espero tengan las herramientas y la fortaleza para sortear las dificultades propias de la vida, especialmente de esta época tan, ¿cómo decirlo?, tan impredecible que nos tocó vivir este tiempo. Con respecto a eso, como lo decía Mari, el interés del colegio de hace un par de semanas era conocer la caracterización emocional de los estudiantes de todo el colegio, pues sabemos que este cambio tan brusco genera unas emociones particulares en todos nosotros. Entonces, el objetivo de este espacio será compartir con ustedes esas características generales que encontramos en noveno, décimo y once como resultado de esta prueba de bienestar emocional, esos aspectos comunes en los 3 grados, esa es la primera parte, y la segunda parte, poder compartir una serie de estrategias que se puedan implementar en casa, que ustedes puedan implementar y que podamos estar articulados como colegio. Con respecto a este informe, durante este periodo hemos venido trabajando, realizando unos grupos focales a partir de los hallazgos, de los resultados que encontramos y estamos empezando a trabajar con sus hijos para darles herramientas para promover la gestión de las emociones, para mejorar sus hábitos en torno a la calidad del sueño, hábitos de autogestión, para comprender algunas emociones que hacen parte de la vida, pero que a veces resultan problemáticas al ser de pronto muy intensas o muy frecuentes. Entonces, ese va a ser el propósito del espacio. Los invito a que se sirvan un cafecito, un té, una aromática, algo caliente. A mí me verán de vez en cuando tomándome un tintico, porque está haciendo un frío muy bárbaro en estas semanas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar con la presentación. Muy bien. Entonces, recuerden que esta prueba de caracterización emocional la logramos realizar gracias a la alianza con nuestro socio HabilMind, que nos facilita una serie de pruebas, de instrumentos de medición que nos arrojan una serie de datos cuantitativos. Hemos venido trabajando con ellos en los últimos años y es una plataforma muy interesante. Actualmente también estamos trabajando el tema de orientación profesional y nos ha servido mucho. Entonces, gracias a esta plataforma podemos tener estos datos de caracterización emocional. Sin embargo, es muy importante, como lo mencionábamos en el correo cuando les llegó el informe, que esta información pueda ser analizada en contexto. A veces estas pruebas psicológicas resultan como muy frías, por decirlo de alguna manera, si bien nos permiten conocer algunos elementos de nuestro comportamiento, en este caso de nuestra experiencia emocional, es muy importante analizarla en contexto. Eso quiere decir que será necesario que ustedes se sienten con sus hijos a conversar
con respecto a las puntuaciones de las diferentes categorías, si los resultados se ajustan a la realidad, si de pronto en algunos casos está desfasado, porque digamos que esa es la manera como también hacemos que estos instrumentos sean valiosos, efectivos, en la medida que lo podamos analizar en un contexto. Vamos a hablar a lo largo de este espacio de las emociones de sus hijos, de cómo sus hijos han experimentado esta situación, este tiempo. Y aunque vamos a estar enfocados en sus hijos, este será un espacio para poder hablar de emociones, para poder ayudarles, darles herramientas a sus hijos para mejorar la gestión de sus emociones. Será muy importante que ustedes como padres también logren identificar las propias, porque nosotros como adultos, como padres de familia, como docentes, pues también nos hemos visto afectados por esta situación y hemos experimentado este tiempo de una manera particular, a veces con serenidad, con calma y otras veces de manera de pronto impulsiva, reaccionando con ansiedad, con un poco de tristeza, de pronto a veces con frustración, con rabia. Entonces, para poder hablarles a nuestros hijos de emociones, será muy importante que identifiquemos las propias, cómo las gestionamos, cómo hemos vivido esta época, cómo afrontamos los momentos de crisis, qué estrategias implementamos, qué estrategias son funcionales, qué nos ha servido y a veces qué cosas hemos hecho que de pronto es problemático y debemos trabajar en eso. Muy bien. Entonces, como un contexto general con respecto a las emociones, como tres determinantes importantes con respecto a la experiencia emocional. Todas las personas vivimos las emociones de una manera particular. Esto está determinado en una gran medida por una predisposición genética. Podemos ser un poco más sensibles, más reactivos, más tranquilos, así como otros rasgos de la personalidad, más extrovertidos, introvertidos. La experiencia emocional también tiene una predisposición genética. Entonces, eso es un primer factor. Todos respondemos de manera diferente a las situaciones de la vida, a las demandas. Todos expresamos las emociones de manera particular. Lo segundo, el segundo aspecto importante para comprender este tema de las emociones tiene que ver con la historia de aprendizaje. En primer lugar, el contexto cultural en el que crecemos nos enseña algunas maneras de expresar las emociones, de vivir las emociones, la cultura. Y en gran medida, el contexto familiar. Desde que somos pequeños, nuestros papás nos van enseñando la manera de superar las dificultades, de afrontar los momentos de presión, de superar la pérdida, y es en ese contexto familiar donde se forjan algunos comportamientos funcionales y otros disfuncionales relacionados con las emociones. Y el tercer aspecto tiene que ver con las demandas del ambiente. Esto quiere decir que propio de la aventura de vivir, a veces estamos expuestos a una serie de situaciones fuera de control. Algunas son producto de nuestras decisiones, situaciones que ocurren por mis actos que tengo que afrontar. Y otras son producto de situaciones que se escapan de nuestro control, como esta. Nadie estaba esperando una pandemia, teníamos planes, viajes, grados, teníamos, digamos que una vida, una serie de certezas con respecto a lo que era la vida. Y esto llega fuera de nuestro control y nos desajusta. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones, hoy se llama pandemia, pero siempre van a existir. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, una crisis económica, los cambios de país, un terremoto. Miren lo que pasó ahora con el huracán en San Andrés y Providencia. Este tipo de situaciones se nos escapan del control y generan una experiencia particular. ¿Listo? Entonces, eso para tener en cuenta con respecto a la forma como cada ser humano experimenta las emociones. Tú como padre de familia, madre de familia, puedes tener una experiencia particular, pero tu hijo o tu hija puede responder de una manera diferente a las situaciones de la vida. Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Muy bien. La prueba, desarrollada por un neuropsicólogo español, Isauro Blanco, muy pilo, medía tres grandes categorías. Las emociones causales, esto es como las emociones que han estado presentes en esta época y la gestión de esas emociones. La segunda gran categoría son los factores de protección emocional. Eso quiere decir como unas habilidades que desarrollamos, implementamos los seres humanos que nos ayudan a lidiar con esa experiencia emocional, con esas emociones particulares. Y la tercera categoría es las manifestaciones conductuales. Eso que sentimos, que experimentamos, esas emociones, se logran ver en conductas particulares. Es evidente en el sueño, en la alimentación, de pronto en la agresividad, en el aislamiento. Entonces, esas son las tres grandes categorías. Nos vamos a detener en reconocer en cada una de estas categorías cuáles son los aspectos comunes en noveno, décimo y 11, lo que encontramos que es un patrón. Y a partir de eso, pues nos vamos a enfocar en desarrollar las estrategias. Eso es lo que hemos venido haciendo con estos grupos focales que les mencioné al inicio. Con respecto a las emociones causales, la prueba evalúa 4 emociones. Algunas no son tan emociones primarias, sino son más bien una respuesta a esas emociones primarias. Entonces tenemos la gestión del miedo y la gestión de la ira, que en noveno, décimo y 11 las puntuaciones están en la media o por encima de la media, y la gestión de la tristeza y la gestión de la ansiedad, que en la escuela media están por debajo de la media. Eso quiere decir que la tristeza y la ansiedad se convierten como en nuestro punto de trabajo, nuestro foco de atención, pues evidenciamos que ha generado retos en la gestión de estas emociones en sus hijos. No ha sido fácil comprender la tristeza y comprender y lidiar la ansiedad. Entonces, vamos a, de una manera rápida, como a tratar de comprender algunos aspectos generales de estas emociones. La tristeza, estas emociones son adaptativas, tienen un sentido, o sea, nos sirven para algo. El problema es que se pueden volver un reto, pueden volverse problemáticas cuando su intensidad es muy alta, cuando la experiencia emocional es muy alta, muy intensa, y cuando perdura en el tiempo, cuando se hace frecuente, semanas. Ahí ya no es adaptativa, ya no es funcional, se vuelve un problema. Y se vuelve un problema porque nos empieza a desconectar o nos empieza a generar dificultades en varias áreas de la vida. La tristeza es una reacción normal a la pérdida. Hemos perdido en esta situación, hemos perdido presencialidad, hemos perdido contacto con las personas cercanas, con nuestra familia. Sus hijos han perdido contacto con sus compañeros, siendo este tema un tema determinante en la adolescencia, que es como todo el desarrollo que se da a partir de la socialización, la consolidación de la identidad, a partir de la relación con mis pares. Esa es una pérdida significativa en este momento. Algunos de ustedes, algunas de sus familias, lastimosamente, seguro han tenido que vivir la pérdida de un ser querido. En otros casos, por los efectos económicos colaterales a esta situación, algunos de ustedes han tenido que vivir una reducción de sus ingresos, entrar en crisis económica, después de haberse esforzado, de haber emprendido, pues tener que cerrar sus negocios o perder sus empleos. Frente a este tipo de situaciones, pues la emoción natural como respuesta a esto, pues es la tristeza. Entonces, es una respuesta natural a la pérdida, eso es lo primero. La tristeza está acompañado de una serie como de interpretaciones, de pensamientos. Y esos pensamientos, cuando estás triste, tienden a lo negativo.
tiendes a ver el entorno con desesperanza. Eso quiere decir que hagas lo que hagas, nada va a cambiar. Así que puede que no valga la pena hacer tantas cosas, porque si nada va a cambiar, pues mejor quedarme como quieto. Entonces, eso es con referencia a los esquemas de pensamiento relacionados con la tristeza. Ver la vida, el vaso medio vacío, entender el mundo amenazante, ver el futuro con poco optimismo. Esas son algunas características de la tristeza, que es algo natural. Recuerden que lo problemático es cuando es intenso y cuando perdura en el tiempo. Con referente a la conducta, a lo que tú haces cuando estás triste, es que dejas de hacer, más bien. Dejas de hacer muchas cosas que antes eran importantes para ti, que antes le daban sentido a tu vida. Te desconectas, te empiezas a aislar por posiblemente esa creencia que está ahí, esa desesperanza. Entonces empiezas a perder el interés. Obviamente también hay una serie de cambios químicos en el cerebro. Entonces empiezas a perder interés en las cosas que antes te resultaban placenteras. Empiezas a perder la energía, empiezas a perder la motivación, empiezas a perder como el propósito. Y aunque la identificamos y aunque sabemos que es problemática, la tristeza se mantiene en el tiempo por dos motivos principalmente. Uno de los motivos es que cuando sentimos esa maluquera, esa tristeza, esa melancolía, ese dolor, lo que hacemos es desconectarnos de ese dolor, ¿sí? No queremos afrontar eso. Y la manera como decidimos, la estrategia como decidimos afrontar esa experiencia emocional, esa tristeza, es dejando de hacer, oscureciendo el cuarto, yéndonos a dormir, aislándonos de las personas. Esa es la manera como afrontamos esa experiencia emocional. Y la otra forma como lo afrontamos es que intentamos darle significado. Eso es una serie de pensamientos recurrentes, preguntas recurrentes que tienen como propósito tratar de entender lo que pasó. Preguntarse, ¿por qué me está pasando eso? Culparse de pronto. ¿Será que esto es responsabilidad mía? ¿Qué me faltó hacer? ¿Por qué la vida es así conmigo? ¿Por qué todos están en contra mío? ¿Nada va a cambiar? Una serie de pensamientos enfocados hacia el pasado, que son difíciles de separar. Cuando llegan esos pensamientos, esa cadena de pensamientos que se llama rumia, no te puedes separar de esos pensamientos, y esos pensamientos lo que generan es una activación de la emoción. Se incrementa la tristeza, se vuelve como un círculo vicioso. Eso con respecto a la tristeza. La ansiedad, que es el otro factor que identificamos como un aspecto importante de trabajo, pues es también una respuesta adaptativa a las situaciones estresantes o a las demandas de la vida o a otras emociones. La ansiedad es funcional cuando nos informa que nos debemos preparar, cuando nos invita a movernos, a resolver la situación que nos está generando como ese estrés, esa inconformidad que nos está retando. Es disfuncional, nos genera problemas cuando la emoción es muy intensa y nos bloquea, nos paraliza, y lo que hacemos para afrontar esa emoción tan intensa resulta problemático. Va en contra de nuestros valores o podemos estar haciéndonos daño, ¿sí? Entonces, es muy frecuente en algunos casos en esta etapa de la vida, en la adolescencia, que frente a ciertas situaciones estresantes que evocan ansiedad, los adolescentes recurran, por ejemplo, a golpear las paredes o a responder con rabia, a contestar de manera agresiva, a tener conductas autolesivas, a arrancarse el pelo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo,
cuando cuando te pellizcas, cuando te cortas, cuando te aruñas la cara, cuando te cortas el pelo, esa sensación corporal, ese dolor, por decirlo de alguna manera, te ayuda a desconectarte de toda esa experiencia que se llama ansiedad, de la sudoración, de la aceleración del ritmo cardíaco. Toda esa maluquera, por decirlo de alguna manera, se contrarresta por una serie de comportamientos impulsivos que en el corto plazo pueden ser funcionales, pero que a largo plazo terminan afectando diversas áreas de tu vida. Puedes percibir como un miedo persistente y abrumador. Eso quiere decir que estás como embotado, no es una salida a la situación que está generando como ese estrés. Sientes que no tienes los recursos suficientes para afrontar esa situación, no hay salida. Sientes que la situación te desborda, sientes impotencia. ¿Por qué se mantiene la ansiedad? Porque aunque los chicos saben que la están experimentando y que está siendo problemática, se mantiene. Por lo que les decía anteriormente, por la evitación, por actuar de manera impulsiva para contrarrestar esa experiencia, esa maluquera. Entonces, actuar de manera impulsiva es o hacerse daño o comer más, por ejemplo, a veces pasa el consumir algunas sustancias psicoactivas o consumir alcohol para el hecho de encontrar una manera de no sentir esto, escapar, huir de esto que se llama ansiedad, de esas sensaciones particulares. Y así como pasa con la depresión, o la tristeza, así como pasa con la tristeza recurrente y frecuente, que está caracterizada por una serie de pensamientos enfocados hacia el pasado, a tratar de darle sentido a las cosas que ya pasaron y que no se pueden cambiar. La ansiedad se mantiene por unos pensamientos recurrentes, unas preguntas enfocadas a tratar de tener una certeza con respecto a lo que va a pasar. Por eso esta situación de incertidumbre, que no sabemos cuándo va a terminar, que cuándo nos volvemos a encontrar, que cuándo ya ya estoy cansado de usar tapabocas, cuándo puedo abrazar a mi familia, a la gente que quiero, cuándo puedo volver al colegio a encontrarme con mis amigos. No hay respuesta de eso, no hay una certeza. Y como no hay una certeza, de manera natural, esto ocurre de manera natural, lo que intentamos hacer es hacernos preguntas constantemente, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a terminar esto? Y es muy difícil separarnos de esa cadena de pensamientos. Cuando esos pensamientos llegan y no tienen respuesta porque no hay respuesta, tú crees que al pensar de forma constante en eso lo vas a resolver, pero es evidentemente una trampa porque no lo resuelves. El pensar constantemente en eso aumenta la emoción y hace que sea más probable actuar de manera impulsiva frente a esta emoción. Entonces, tengo ahí un segundito, discúlpame. Hay un aporte en los comentarios muy pertinente a lo que tú estás diciendo y habla de eso precisamente. La ansiedad se da por estar situado en el futuro, incertidumbre o temor por lo que viene. Es un aporte que nos hace precisamente alguien que está muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Quería compartir eso contigo. Y de una vez aprovecho y les recuerdo que pueden poner sus aportes, inquietudes en los comentarios y vamos a ir resolviéndolas al final. Listo, Johncito, ya puedes continuar. Sí, correcto. Muy válido el aporte. Y yo creo que es algo natural que no estemos entrenados o que no tengamos la capacidad de asistir a la vida con conciencia plena, estando en el presente, ¿sí? Yo lo reconozco en mí, en algunas ocasiones se lo comparto a sus hijos. Me desconecto, me siento a almorzar y mientras estoy almorzando estoy pensando en otra cosa, en cosas que voy a hacer. Ay, ahorita tengo la tutoría con noveno, ¿qué les voy a decir? Y me estoy perdiendo de la experiencia de almorzar. Entonces, y con la tristeza pasa lo mismo. Nos pasa algo, tenemos una pérdida, vivimos alguna situación difícil y nuestra atención no pasa la hoja, por decirlo de alguna manera,
sino que nos quedamos atrás en el pasado y eso incrementa la emoción. Entonces, muy valioso el aporte. Estas son las dos categorías con respecto a las emociones causales, que es la primera categoría que mide la prueba. Entonces, aquí ya tenemos nuestros dos focos de trabajo: gestión de la tristeza y gestión de la ansiedad. Comparten algunas fronteras. La tristeza y la ansiedad no son categorías absolutamente separadas. Comparten algunos síntomas, se parecen en algunas cosas. Por eso a veces van de la mano. Factores de protección emocional. Cuando nos enfrentamos a estas situaciones propias de la vida, siempre vamos a tener que lidiar con la tristeza y con la ansiedad. Siempre. No hay nada que hacer. Aprendemos a usar una serie de habilidades o de estrategias que nos permiten interpretar esa serie de situaciones de una manera que nos ayude a sentirnos más tranquilos y especialmente de una manera que nos ayude a resolver el problema. No se trata de simplemente reconocer, quedarme con la ansiedad, entender la tristeza desde una actitud pasiva, sino se trata de ser consciente de las emociones, pero en función de movilizarme a resolver las situaciones de la vida. Eso también es algo muy importante. Entonces, frente a esas situaciones, algunas personas pueden interpretar con optimismo la situación. De todo lo malo que pasa se aprende. Ustedes lo habrán escuchado, esa frase que a veces es un poco, no es tan fácil de comprender cuando tú estás en un problema y alguien llega y por ayudarte, por darte un consejo, te dice tranquilo que todo sirve para algo, ¿sí? Entender con optimismo las cosas ayuda a gestionar la emoción. El nivel de autoestima. A veces estas situaciones nos sentimos culpables y asumimos un peso, sentimos que es nuestra responsabilidad y eso hace que nos sintamos, no sé, diminutos. Entonces, el fortalecernos interiormente también es una habilidad cuando se nos presentan este tipo de situaciones. Y el nivel de motivación, especialmente cuando no gestionamos de manera adecuada la tristeza y perdura en el tiempo, vemos que eso afecta nuestro propósito de vida. No podemos dirigir nuestra conducta, la motivación es eso, son como dos vectores, la dirección y la energía. ¿Con qué intensidad realizo una conducta determinada y hacia dónde la quiero dirigir? Eso es la motivación. Eso es, a pesar de la dificultad, tengo claros mis propósitos, tengo claros mis prioridades y soy un poco resiliente y enfoco mi energía a la consecución de las metas, a la consecución de lo que tengo que hacer a pesar de la dificultad. Estas tres categorías no están por debajo de la media en noveno, décimo y 11, pero la categoría que sí está por debajo de la media y que se convierte en nuestro foco de trabajo es el nivel de expresividad emocional. ¿Qué es esto? Es la capacidad para identificar las emociones, para comprender mi experiencia emocional, para saber lo que me está pasando, para reconocer cómo se manifiesta en mi cuerpo, si sudo, si sube la temperatura de mi cuerpo, si estoy respirando más rápido, para saber que eso se llama de una manera particular y para poder expresarlo de una forma tranquila, de una forma asertiva, ¿sí? No es una habilidad, es una habilidad que debemos fortalecer en noveno, décimo y 11. Pareciera que nuestros estudiantes de la escuela media se están reprimiendo lo que están sintiendo por alguna razón. Puede ser por, pues como esto ha generado tantas dificultades, posiblemente esto haya generado también una serie de conflictos en la familia porque todos tuvimos que, mientras todos teníamos una vida afuera, una rutina, al regresar a casa, eso empieza a generar una serie de hábitos y
es probable que se hayan generado conflictos, diferencias, además por el desgaste de estar todo el día, de no poder salir, es probable que estemos un poco más irritables. Cuando un adolescente identifica esto, de pronto siente un poco de culpa al expresar su dolor. Dice, yo no quiero preocupar a mi papá y a mi mamá. Ya tiene suficiente con todo lo que está pasando. No quiero sumar un peso más a esto. Y prefiere reprimir sus emociones, guardarse lo que siente. Porque, como lo veíamos ahora, de pronto en el corto plazo, guardarse lo que siente puede ser funcional para él o para ella, porque no estoy generando líos en mi familia. Todo está bien, me lo callo. Pero a largo plazo eso empieza a generar un desgaste, porque te retumba, esa emoción contenida te empieza a desbordar y el rollo es que puede ser expresada de una manera que pueda lastimar a los demás o que te pueda hacer daño a ti mismo. Esa puede ser una causa. La otra causa puede tener que ver con unos factores predisponentes, ¿sí? Que históricamente ustedes más que nadie conocen a sus hijos. Desde pequeños sus hijos hayan tenido retos con expresar sus emociones. Puede ser. O el otro factor tiene que ver con un ambiente invalidante. A veces pasa, en algunas familias pasa. Esto hace referencia a unos contextos donde la expresión emocional de los hijos es castigada. No está bien llorar, no está bien hacer tanto show, no está bien hacer escándalo por algo tan sencillo, no tienes que llorar por eso, no pasa nada. Hay cosas más difíciles que vas a tener que vivir, tranquilo. Eso que puede ser, es decir, puede que no haya mala intención en eso, que tú como papá y como mamá quieras, por el contrario, forjar una serie de habilidades de afrontamiento, pero lo que resulta es un aprendizaje en los niños que dicen, no está bien expresar lo que siento, mejor me quedo callado. Y digamos que eso se va manteniendo a lo largo del desarrollo y en la adolescencia, que no es una etapa, no es una regla tampoco, no quiero hablar aquí de reglas absolutas acerca de la adolescencia porque no las hay, pero es probable que en esta etapa la comunicación con los padres sea un poco más difícil, no sea tan fluida, no es de pronto una etapa donde ellos se acerquen a conversar de manera natural de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que hacen con sus padres. Entonces puede que se acentúe en este momento del desarrollo, en este momento de la vida. Desconectarme de las emociones para no sufrir. Entonces, bueno, es un poco lo que les contaba. Desconectarme del dolor, porque el dolor no es bueno. Prefiero no sentirlo. En el corto plazo puede funcionar, pero en el largo plazo podemos explotar. Yo creo que si somos absolutamente honestos, todos reconocemos que nos ha pasado. Por eso les decía al principio que si bien estamos hablando de sus hijos, esto nos debe resonar a nosotros como adultos, como educadores y como padres también. ¿Quién a veces no ha levantado la voz? ¿Quién no ha golpeado una puerta, ha cerrado una puerta en un momento de rabia? ¿Quién no ha dicho cosas que después dice, yo no soy esta persona, yo no quiero decir esto? ¿O quién a veces no se ha terminado haciendo daño, actuando de manera impulsiva, por no gestionar, por no expresar de una manera adecuada lo que siente? Listo. Y la tercera gran categoría, esperen un segundo que me toca pausa de tinto. Muy bien. La tercera gran categoría son las manifestaciones conductuales. Todo esto se evidencia en conductas observables. Puede ocurrir un tema de alteración en la conducta alimentaria. Eso es que cuando me estoy sintiendo ansioso, cuando estoy sintiendo toda esa maluquera, la manera de afrontar eso es
comiéndome un paquete de dulces, comiendo helado o no comiendo. Puede ser alguno de los dos, déficit o exceso. ¿Listo? Abuso de pantallas. Puede que todas estas situaciones, todas estas emociones, una manera como sus hijos, especialmente en esta generación que han estado como tan familiarizados con la tecnología desde siempre, encuentren en las pantallas recreativas una manera de gestionar, de distraerse, de desenfocar su atención de lo que les está generando tristeza o ansiedad y generar satisfacción, porque eso genera satisfacción. Al conectarme con un videojuego, al ver una serie, por ejemplo, a revisar Instagram, entonces puede que la conexión a los dispositivos se haya aumentado como una estrategia de afrontamiento del dolor o del malestar. La tristeza a veces no siempre se refleja como en llanto, como en aislamiento, no siempre es así, a veces se refleja en agresividad. Y finalmente la última categoría tiene que ver con el aislamiento social, que es natural que haya sido una categoría en la que pues hemos puntuado bajo. Nos hemos alejado de toda esa parte social tan importante en este momento del desarrollo. En esas 4 categorías no hay unos puntajes alarmantes, sí en las alteraciones del sueño. Entonces vamos a mirar qué puede estar pasando con este tema. No es cualquier cosa dormir, es un proceso neurológico, esta definición de Avil-Mind, que propicia equilibrio en el funcionamiento cognitivo y emocional. Es la manera como nos regulamos, es la manera como nos mantenemos equilibrados, es la manera como consolidamos los aprendizajes del día, es la manera como nos mantenemos un poquito en equilibrio. Entonces, el hecho que el sueño se esté viendo afectado puede ser como el eslabón que termina de hacer esto un círculo, ¿sí? Todo está relacionado, todos estos factores mencionados, estas categorías con respecto a la expresividad emocional, la ansiedad, la tristeza y el sueño, todos están encadenados. ¿Qué puede estar pasando con la calidad del sueño? Lo primero, que estamos expuestos a una cantidad mayor de estrés. Eso aumenta el cortisol y eso dificulta que podamos dormir. Entonces, hay una serie de situaciones estresantes que de pronto no tenemos los recursos suficientes para gestionarlas bien y eso afecta la calidad de nuestro sueño. Lo primero. Lo segundo, se nos alteraron las rutinas. Antes era claro en qué momento nos levantábamos, en qué momento llegábamos a la casa, en qué momento de pronto nos íbamos a dormir, pero este cambio producto de la pandemia ha generado un movimiento laboral en las dinámicas laborales y en las dinámicas educativas. Nosotros como colegio, además, siendo nuestra promesa la formación integral y la responsabilidad crítica, pues lo revisamos, tenemos que ver hacia adentro. Nos estamos haciendo esas preguntas constantemente. Nos estamos preguntando cómo podemos articularnos mejor para favorecer unos hábitos saludables en cuanto al sueño, para favorecer unos espacios de desconexión. Es algo que revisamos y nos pensamos. Yo lo veo en términos laborales, yo también soy estudiante y digamos que la dinámica de estar conectado tanto tiempo a las pantallas y que se alarguen, que haya una flexibilización en los horarios, que se difuminen esos límites de aquí termino y aquí empiezo, genera también unas alteraciones en el sueño. Pareciera que no tiene que ver la alimentación, tiene que ver mucho la forma como nos alimentamos con la calidad de nuestro sueño, especialmente el consumo de azúcar. El dulce, siendo tan rico, yo digo que es un veneno, pero a mí me encanta, pero es un veneno. Genera dificultades, genera afectación, está relacionado con la calidad del sueño, con los ciclos del sueño.
El otro factor que lo mencionaba anteriormente tiene que ver con las pantallas recreativas, con el aumento del tiempo de redes sociales, aumento de tiempo de juego, aumento de tiempo de televisión, especialmente cercano a las horas de dormir. Mientras más cercano a las horas de acostarme a dormir yo permanezca expuesto a esta luz, menos sueño, menos fase MOR del sueño voy a tener. La preocupación y el estrés no solo genera los cambios químicos que producen el aumento del cortisol, sino que cuando me acuesto a dormir, esto lo he indagado con sus hijos en los talleres que hemos realizado en torno a la gestión de hábitos del sueño para mejorar la calidad del sueño, que ha sido la primera tanda que hemos hecho con noveno, décimo y 11. Y es que se acuestan a dormir y es muy difícil silenciar la cabeza. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas que no he hecho, hay muchas cosas que tengo que hacer mañana, hay mucha información, mucha actividad cognitiva. Y eso tiene que ver con lo que les mencionaba y es la capacidad de centrar nuestra atención, desenfocarnos de todos esos pensamientos recurrentes y centrar nuestra atención en un estímulo particular, en la sensación de la cama, en el frío de las sábanas, en la suavidad de la almohada, en estar en la cama, en prepararnos para dormir. Podemos estar en la cama, pero nuestra cabeza está demasiado activa y eso hace que sea muy difícil que nos coja el sueño. Y puede que sea un poco más problemático que decidamos prender el televisor para ver si me coge el sueño. Pues ahí no hay nada que hacer. Este tema del sueño pues genera mal humor. Cuando no duermes de manera adecuada, estás más irritable, estás cansado, no tienes los mismos recursos cognitivos para afrontar las demandas del día siguiente. Es muy probable que no te levantes a las 7 de la mañana a la tutoría inicial, es muy probable que no tengas la capacidad atencional para asumir cada espacio pedagógico y como no estuviste presente en el espacio pedagógico, probablemente te pierdas de algunas explicaciones, de algunas actividades, de algunas cosas que debes hacer y debas sobreinvertir tiempo después para mantenerte al día, aumentando el estrés, aumentando la ansiedad y de pronto tomando la decisión de esto me está superando, me desconecto, dejo de hacer. Puede que esté pasando en algunos casos. Listo, muy bien. Entonces, hasta este momento, un contexto general de los resultados que hemos obtenido en noveno, décimo y 11, como de esos patrones que identificamos. Ahora vamos con una parte de estrategias y finalmente un espacio de preguntas, si las tiene, ¿vale? Entonces, lo primero que fue, pues, con lo que empecé este espacio, tiene que ver con unas estrategias 3 muy generales. Modelar, pues ustedes son un ejemplo. Puede que en el discurso, en algunas ocasiones, ustedes quieran educar a sus hijos, darles algunas herramientas para la gestión emocional, pero eso sea incoherente con lo que ustedes hacen. Y un adolescente tiene el ojo agudo para identificar la incongruencia de sus padres y para hacérselas ver de pronto de una forma no tan chévere, ¿sí? Puede pasar en algunos casos. Eso quiere decir que lo primero, y creo que más importante, es que ustedes se tomen un tiempo de reconocer cómo han vivido esta temporada, qué emociones han generado en ustedes, qué estrategias les sirven y qué estrategias de pronto en algunos momentos no son funcionales, de pronto pueden generar daño en sí mismo en los demás. Porque cuando ustedes tengan esa comprensión de su propia experiencia emocional, pueden tener mucho más poder, no solo en el discurso, sino en el acto. Y sus hijos podrán ver que lo que mi papá y mi mamá me dicen se refrenda en el día a día. Yo lo estoy viendo. Mi papá a veces, o mi mamá tiene momentos donde se enoja por alguna situación, pero no explota. Respira, se toma un tiempo para sentarse, no dice nada, está trabajando en el tema de sus emociones. Eso es un mensaje muy poderoso para un adolescente.
Lo siguiente tiene que ver con el manejo de las expectativas. Hemos trabajado en estas últimas semanas con respecto a la orientación profesional. He sido muy cantaletudo con sus hijos, muy cansón. Yo creo que ya están aburridos de escuchar el tema de los valores. Incluso he dejado algún par de experiencias en donde ellos han tenido que escarbar un poco en la vida de ustedes, justo para entender el tema del legado. Y el legado son los valores. Uno como papá o como mamá tiene unas expectativas acerca de lo que uno desea que su hijo sea. ¿Sí? ¿A partir de qué cosas? De lo que uno es, del significado que uno le ha dado a la vida, de las cosas que a lo largo de los errores, de los fracasos y del éxito, uno dice, esto es lo más importante en esta aventura de vivir y yo quiero que mi hijo sea así. A veces eso no se corresponde o a veces se tardan unos años en llegar allá. Yo pienso en mis papás ahorita que tengo 34 años. Cuando fui adolescente, mucho de lo que me decían, muchos de sus consejos, mi hijo, ahorre, mi hijo, sea disciplinado, arregle el cuarto, bueno, maneje esa impulsividad, tranquilo, mi hijo. Mucho de eso que me decían en ese momento me rebotaba, no me gustaba. Entendía que querían que yo fuera como ellos. Soy diferente a ellos, soy una persona absolutamente diferente, pero llevo en mí sus valores, porque ese finalmente es el legado. Entonces, el manejo de las expectativas tiene que ver con eso. A veces esperamos que nuestros hijos respondan a las situaciones de la vida como nosotros respondemos en este momento, a los 40, 50 años, olvidando que de pronto en la adolescencia fuimos así o que lo que somos ahora a los 40 y 50 años es producto de un camino recorrido. Hemos tenido que pasar muchas cosas para llegar a este nivel de sabiduría, por decirlo de alguna manera. Sus hijos también tendrán que recorrer un camino, tendrán que sufrir, tendrán que estrellarse y eso los hará volverse mejores. Entonces no perdamos de vista eso, que están en otro momento de la vida y que puede que en este momento de la vida, por aspectos genéticos, por historia de aprendizaje o porque simplemente son diferentes a mí, respondan a las demandas, al estrés, a la pandemia de una forma que yo no lo haría. De pronto tengo un hijo muy sensible, que llora por todo. De pronto tengo una hija que se queja, de pronto tengo una hija que explota, de pronto tengo un hijo que es agresivo, que no se deja hablar. Y yo no soy así. Entonces, eso genera un desafío, sin duda, pero no olviden que es un camino que tendrán que recorrer y que ustedes tendrán que acompañarlos, especialmente siendo modelos de esas conductas. Y finalmente, el tercer aspecto, como general, tiene que ver con la validación emocional. Favorecer un ambiente validante. Eso no es un ambiente permisivo. No quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que mi hijo haga cuando esté triste o cuando se sienta ansioso. Quiere decir validar la ansiedad y la tristeza. Quiere decir, es válido que frente a esta situación tú sientas un poco de nerviosismo o que esta situación te frustre. Cualquier persona en esta situación siente un poco de ansiedad. Cualquier persona que siente una presión académica puede sentirse un poco nervioso. Está bien que lo sientas. Lo que no podemos validar son los comportamientos disfuncionales, ¿sí? Aunque está bien que te sientas ansioso, no puedes golpear las cosas, no puedes dejar de comer, está bien que te sientas triste, todos nos sentimos tristes frente a algunas situaciones particulares. Lo que no está bien es que dejes de comer o que dejes de hacer las actividades que antes eran importantes para ti. Entonces, validar la emoción, siempre validar la emoción, no tacharla ni castigarla, porque eso puede generar complejos o puede generar que suprima las emociones. Listo. Algunas estrategias que pueden practicar ustedes con sus hijos, que les pueden enseñar o que pueden realizar en casa o que pueden realizar ustedes cuando llegue la crisis.
Esto no quiere decir que lo que busca estas estrategias no es resolver el problema. Lo que buscan estas estrategias es reducir la intensidad de las emociones. Seguro todos hemos vivido situaciones donde nuestra respuesta emocional está al tope. Generalmente cuando nuestra respuesta emocional está al tope no somos tan racionales, no actuamos tan en coherencia a nuestros valores porque nos vamos, ¿sí? Entonces, estas estrategias están enfocadas a reducir esas situaciones de intensidad emocional. Antes de resolver el problema, es muy importante bajar la intensidad de la emoción. Pasa en las relaciones de pareja, cuando hay una diferencia, cuando hay un conflicto, se empieza a escalar la emoción y a veces no puedo resolverlo, termino de pronto gritando, siendo irrespetuoso, entonces lo que se busca en esos momentos es reducir la activación de la emoción. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer para afrontar la crisis? La estrategia más efectiva es las técnicas relacionadas con la respiración para reducir la activación. Eso quiere decir respiración diafragmática, respiraciones profundas, tomarse el tiempo de respirar. La segunda estrategia que pueden implementar cuando se sientan así o cuando vean que sus hijos están así es invitarlos a imaginarse un lugar diferente, a evocar. Esto es un poco como distraerse. En este caso es válido distraerse para reducir la activación. Entonces, en mi caso, cuando yo estoy así, hay un lugar que me tranquiliza mucho que son las montañas. A mí me encantan las montañas. Entonces, me imagino unas montañas verdes, un bosquecito, que estoy solo, que estoy caminando. Me logro imaginar la humedad del lugar, el sonido de los pájaros, y eso ayuda a que la intensidad de la emoción baje. Lo otro que puedes hacer es cambiar la temperatura. Cliché, pégese una ducha de agua fría. Puedes tener de pronto o no una ducha, un recipiente con agua y de pronto echarte agua fría en la cara. El cambiar la temperatura del cuerpo reduce la intensidad de la emoción. Hacer 20 minutos de ejercicio intenso, salir a correr. A mí en lo personal me funciona, a veces me siento muy abrumado y salir a correr me hace como que desfogue como la energía y después de correr 25 minutos me siento con un poco más de lucidez para encontrar de pronto soluciones a un problema que en algún momento puede que no, que esté como embotado o no le vea salida. A largo plazo, esto sirve a corto plazo, pero por ejemplo, a corto plazo yo tengo aquí una bolsita de burbujitas de plástico. Entonces hay momentos donde la activación emocional es alta, mi atención está enfocada en una serie de pensamientos, de preocupaciones, eso me hace sentir mal y entonces lo que hago es romper estas burbujitas, ¿sí? Eso me sirve en el corto plazo. No quiere decir que cuando tenga que presentar la tesis de mi maestría me vaya a llevar estas burbujas y mientras estoy exponiendo porque estoy sintiendo una activación, estoy sintiendo ansiedad, me siento nervioso, pues saque la bolsita y vaya a romper las burbujas. Para eso están como estas estrategias a largo plazo. Entonces, lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos es enfocar nuestra atención en el momento presente. Perdemos de vista que a veces llegan algunos pensamientos o algunas emociones y que eso es pasajero, que lo podemos dejar ir. Nos quedamos como aferrados a esa experiencia emocional o a esos pensamientos. Les voy a poner un ejemplo a otro psicólogo en otro colegio. No es mi caso, no vayan a creer que es mi caso. Pero a otro psicólogo le puede pasar que tiene un espacio con unos estudiantes de décimo. Prepara una actividad y cuando termina la actividad les pregunta qué les pareció, tienen algo que decir, qué piensan, una retroalimentación del espacio. Y pues nadie abre su cámara y nadie dice nada, no hay ningún comentario. El psicólogo puede pensar en ese momento que
ellos no hablan, miren lo que puede pensar, ellos no hablan porque no están conectados conmigo, es mi culpa. No soy lo demasiado creativo, lo demasiado chévere, no me comunico bien, no les caigo bien. Y esa interpretación, se acaba el espacio con los estudiantes de décimo, bueno chicos, que estén bien, el psicólogo se va a almorzar, termina su jornada laboral y se queda con esos pensamientos. Y esos pensamientos generan una emoción, ansiedad, frustración, lo que sea. ¿Qué pasa con esa persona, con ese psicólogo? Que tuvo una interpretación, se le pasó un pensamiento producto de una situación, un pensamiento que es mi culpa, y se quedó aferrado a ese pensamiento e interpretó la realidad a partir de eso. Y eso generó una emoción y no pudo separarse de esa emoción. Se quedó el resto de la tarde enfocado en eso, incrementándose el malestar. Pudiendo entender que de pronto los estudiantes están cansados, que ha sido una semana larga, que de pronto no es personal, que de pronto es producto del agotamiento de la temporada de pandemia, de la virtualidad, que de pronto yo, pues, yo no digo, el psicólogo sí es bueno, que sí se expresa bien, eh, pero nos quedamos atados a una serie de interpretaciones y de emociones y no podemos soltarlas y eso nos quita la presencia con la vida. Entonces, importante poder enseñarles a nuestros hijos a tener una conciencia más plena del momento presente, que está relacionado con lo segundo, la contemplación. Pareciera que tenemos que estar, especialmente en esta generación, como que no nos podemos aburrir, como que siempre tenemos que estar entretenidos, como que siempre tenemos que distraernos cuando algo nos pasa. Y a veces es necesario simplemente quedarnos contemplando nuestra experiencia interna, lo que sentimos, sin hacer nada, sin actuar de manera impulsiva, simplemente tratando de reconocer qué pasa en mi cuerpo, qué estoy pensando cuando siento esa emoción particular, simplemente de pronto abrir la ventana y mirar, de pronto escuchar una canción y enfocarme en todos los instrumentos, contemplar la experiencia. Es un ejercicio que puede ayudar a fortalecer la atención en el momento presente. A largo plazo lo que queremos también es que nuestros hijos resuelvan los problemas, ¿sí? Queremos que se reduzca la emoción, queremos enseñarles a gestionar la tristeza y la ansiedad, pero finalmente, más que quedarnos contemplando, más que sí es muy importante, pues lo siguiente después de eso es actuar. ¿Cómo puedo resolver las situaciones que se me están presentando? Entonces ahí será muy importante que ustedes puedan enseñarles esas formas como ustedes han dado respuesta a los problemas de su vida, que generalmente tiene que ver con entender cuál es la causa del problema, entender en qué cosas me reta el problema, en qué cosas me siento que tengo los recursos para afrontar esta situación y en qué cosas no me siento capaz. Eso es muy importante reconocerlo. Plantear una serie de alternativas para resolver el problema. Tengo estas opciones y en cada una de estas opciones hacer como la balanza, qué pierdo, qué gano si escojo este camino, qué pierdo, qué gano si escojo este camino, qué pierdo, qué gano si escojo este camino y hacer una evaluación costo-beneficio. Siempre vas a perder algo cuando tomas una decisión, no todo va a ser perfecto y pues implementar esa estrategia, sacarla adelante y asumir las consecuencias de lo que venga. Finalmente, más que rechazar la situación, a veces se mantiene nuestra incomodidad o nuestro malestar porque no aceptamos las cosas que nos suceden, las cosas que no pueden cambiar. Eso no quiere decir estar de acuerdo con la realidad. Podemos aceptar lo que estamos viviendo y no estar de acuerdo con algunas situaciones. Entonces, la aceptación de las cosas que no podemos cambiar es el paso principal para movernos hacia la resolución del conflicto. Esto que pues ha sido algo que, como les dije ahorita, le he dado mucho énfasis a noveno, décimo y 11 y es una vida enfocada a valores. Cuando actúo en coherencia a mis valores, cuando soy coherente a mis valores,
lo que siento es una sensación de propósito y de bienestar y de satisfacción. Y eso es opuesto a la tristeza disfuncional, a la ansiedad disfuncional, porque me tomo el tiempo de pensar si lo que estoy haciendo en esos momentos que quiero actuar de manera impulsiva cuando siento esas emociones está alineado, se corresponde con mis valores o no se corresponde con mis valores. Cuando estoy de mal genio y exploto y quiero decir una cantidad de cosas, detenerme, dar un paso atrás, tomarme el tiempo de pensar si lo que voy a hacer se ajusta a lo que yo soy, a ese significado trascendental de lo que para mí es importante en la vida, o si de pronto voy a actuar de forma alejada de mis valores y eso me va a generar una frustración tarde o temprano. Entonces, este es un tema muy lindo. He escuchado a sus hijos hablar de ustedes, un poco de su infancia y de esas cosas que quieren heredar, de esos valores que quieren heredar de ustedes, porque finalmente lo material se va, pero lo que nunca va a morir y lo que pasa de generación en generación son esos valores. La expresividad emocional, pues esta imagen un poco es como cuando maquinamos, cuando tenemos tanta información en la cabeza y no nos damos la posibilidad de expresarlo porque expresarlo no está bien, porque no quiero preocupar a mis papás, porque quiero suprimir un poquito el dolor. Nos ha pasado. Algunas personas por sus características personales seguro les pasa un poco más. Maquinan, maquinan, maquinan y no expresan hasta que explotan. La invitación es a poder expresarlo, porque cuando yo verbalizo lo que me está preocupando, lo que me genera cierta emoción particular, tomo perspectiva, tomo distancia de ese problema. No sé si les ha pasado que a veces alguien los haya buscado a contarles algo y ustedes no les hayan tenido que decir nada y la persona por sí misma haya encontrado una solución o una alternativa para afrontar ese problema que está viviendo. Y la gente solo dice a veces, lo único que necesito es hablar, ¿sí? Porque cuando lo verbalizo, tomo distancia y puedo contemplar otras posibilidades. Entiendo que no es una edad fácil para hablar con sus hijos, puede que en algunas familias pase. El ser directos puede que no sea una buena estrategia. Venga, cuéntame cómo le fue hoy, qué le está pasando, hablemos. Puede que eso genere que sus hijos activen una serie de defensas, de bloqueos y generen distancia y no quieran conversar con ustedes y hagan cara de fastidio y que mamera mi papá y mi mamá. Puede pasar en algunas ocasiones. Yo creo que la estrategia aquí es conectarse de una manera indirecta por el lado de los intereses. Si a tu hijo le gusta el cine, de pronto a propósito de una película, tú puedes explorar las emociones de tu hijo desde la historia de unos personajes, desde otra historia que estoy viendo en una serie. Si a tu hijo le gusta la música, puedo comprender lo que está viviendo, o indagar un poquito por cómo se está sintiendo o qué está viviendo en este momento de su vida. Si exploro, si me conecto por el lado musical, qué dice esta canción, tú qué crees que estaba sintiendo la persona que lo compuso, hablar un poquito de la sensibilidad, de las emociones, de lo que se expresa con la letra, con los instrumentos, puede ser una manera de que ellos te den información acerca de lo que están sintiendo, lo que están pensando. Y finalmente, para mejorar la calidad del sueño, 6 como estrategias que pueden funcionar. El establecimiento de rutinas, ideal que llegue un punto de la noche en donde digan ustedes hasta aquí, enseñarles a que debe haber una rutina con respecto al sueño, que si me acuesto a las 10 de la noche, a las 9 ya dejo cargando el celular y que de 9 a 9 y media me siento a leer para reducir un poco la actividad cognitiva o me pongo a escuchar música o hago algún tipo de actividad que me relaje para prepararme para dormir.
Lo segundo que está relacionado con todas las estrategias que acabamos de mencionar, que tiene que ver con la reducción del estrés, la gestión de las emociones, una alimentación balanceada, especialmente eliminar en lo posible el consumo de azúcar. La actividad física es una manera de gestionar, una manera favorable de gestionar las emociones, pero no debe hacerse cercano, es decir, no debe hacerse en la noche, porque eso lo que aumenta un poco es la actividad del cuerpo. El reducir las pantallas recreativas y la luz a la hora de dormir. Y algo que también hemos compartido con sus hijos en estos espacios, en estos grupos focales, tiene que ver con algunas técnicas de meditación o relajación cuando estén en la cama y sientan que hay mucha actividad, que hay muchos pensamientos. Entonces, puede ser la estrategia imaginarse un lugar de desenfocar la atención de esos pensamientos, de lo que tengo que hacer, de lo que no he hecho, imaginarme un lugar tranquilo. Puede ser enfocar la atención en algunas sensaciones corporales que me produce estar en la cama. Puede ser enfocar la atención en la contracción y en la relajación de los músculos, empezar por los pies, por ejemplo, contraer los pies con mucha fuerza y soltarlos, después contraer los músculos de las piernas fuertemente, soltarlos mientras voy respirando de forma pausada, los brazos, eso hace que enfoques tu atención en otra serie de estímulos que favorezcan la calidad del sueño. Bueno, 4:37, me pasé un poquito. Llegamos al final, espero haya sido un espacio productivo para ustedes. No sé si tengamos de pronto algunos minutos para responder algunas preguntas y pues saben que cuentan con nosotros como equipo de psicología para lo que necesiten. Mari. Muchas gracias, John. Y no, creo que fue muy completo. Aprendí muchísimo. Creo que hay bastantes cosas que uno pierde de vista en muchos momentos y tu presentación nos ayuda a focalizarnos mucho. Tenemos algunas preguntas, algunas intervenciones de los padres, entonces, pues bueno, nuevamente te voy a dar la palabra, tómate tu tintito mientras tanto. Lo primero y la pregunta general como tal es acerca del informe. Hay algunos papás que no tienen muy presente que pues todo lo que tú has mencionado los insta a buscar nuevamente esa información de sus chicos. Entonces la importancia es preguntarte a ti si ellos ya tienen el informe, si hay familias que faltan por recibir el informe y una muy importante, si los chicos de Nueva Zelanda hicieron este screening de bienestar o cuándo lo van a realizar. Entonces, iniciamos con ese, ya te hago otra pregunta. La mayoría de los estudiantes de la escuela media tienen el informe, fue enviado al correo de los estudiantes con copia a ustedes. Algunos informes los envié la semana pasada. Los estudiantes de Nueva Zelanda van a presentar este screening de bienestar emocional la próxima semana cuando terminemos la semana de orientación profesional. Y hay unos estudiantes que no presentaron la prueba, que se convocó la reunión, se les explicó de qué se trataba, pero que no han querido realizarla. Entonces creo que también es justo con esas familias poder comunicarles quiénes son los chicos que no han realizado la prueba de bienestar emocional, que no son muchos. Yo creo que es un porcentaje bajo en la sección, pero hay algunos que no han querido realizarla. Ok, entonces, pues bueno, importante si algún papá considera que no llegó el informe y sabe que su hijo, escríbanle a John y él pues estará muy atento a abrir los espacios si ustedes consideran. Puede que al revisar ustedes los informes identifiquen cosas en sus chicos y necesiten esa retroalimentación. El Departamento de Psicología y en este caso John está pues presto a apoyar esa parte. Y bueno, hay una pregunta muy importante, tiene que ver con todo lo que es el tiempo sincrónico, clases sincrónicas y asincrónicas. No es lo mismo que los chicos estén en presencialidad, donde los tiempos, las emociones son diferentes, a estar desde casa. Entonces, ¿qué estrategias o qué recomendaciones nos puedes dar tú? Nos puedes dar en este momento para que los chicos puedan manejar ese tiempo en los tiempos autónomos, en los tiempos donde perder más de vista la parte académica y que es más difícil focalizarlo. ¿Qué nos puedes recomendar tú? Yo creo que en este momento es muy importante la exploración y el desarrollo de los intereses.
esta época nos ha, como les decía ahora, nos ha cambiado un poco la rutina, los esquemas académicos y los esquemas de trabajo y nos ha invitado, nos ha obligado a estar un poco más conectados. Sin embargo, es importante que en esos espacios autónomos haya una desconexión real, que se hagan una serie de pausas activas y de actividad física. Es importante de pronto empezar el día, antes de empezar la jornada académica, con unos ejercicios de mindfulness, de respiración, con algo de actividad física al empezar y al terminar la jornada, y tener unos espacios de interrumpir la jornada para hacer unos estiramientos, pausas activas. Eso por un lado. Y por el otro lado, no se puede perder el desarrollo de los intereses, especialmente porque ya están muy cerca de tomar la decisión de la elección de carrera, ¿sí? Entonces, instrumentos musicales, temas artísticos, tema de lectura, eso también ayuda a que se desenfoque un poco la atención del ritmo, de la velocidad académica, y se pueda generar cierto bienestar y cierta satisfacción con el encuentro de unos intereses personales. Ok, perfecto. Sí, eso es muy útil no solo incluso para las clases autónomas, sino para todo el desarrollo de los chicos en general. Ya vamos cerrando como tal, hay muchos comentarios de agradecimiento de este espacio tan valioso. Y bueno, vamos a cerrar con una última pregunta. Si ustedes tienen alguna otra, es importante que la hagamos en este momento, antes de que cerremos el espacio, y es acerca de lo que tú hablabas de modelar. Tú decías que es muy importante que los padres de familia son el modelo para los chicos en todo este proceso emocional. La pregunta es cómo los papás pueden modelar esa expresividad de emociones, cómo pueden fortalecer que los chicos se expresen emocionalmente cuando a ellos también les cuesta expresar sus emociones. Muchos padres de familia no se aíslan, que no me vean llorar, que no nos vean enojados, entonces no mostramos nuestras emociones. Entonces, ¿cómo yo puedo modelar a mi hijo adecuadamente las emociones desde mi cambio en esa expresión emocional? Claro, ahí en el ejemplo que mencionas, puede que algunos padres de familia estén modelando el reprimir las emociones. En el ejemplo que tú pones, me aíslo, me meto al cuarto y no expreso lo que siento. ¿Cómo puedes modelar? Yo creo que a veces como papá o como mamá, por evitar ponerle pesos a nuestros hijos, no les contamos lo que nos está pasando y nuestras preocupaciones. Entonces, una buena manera de modelar es tocar a la puerta y decirle: ¿me puedes regalar 5 minutos? Quisiera conversarte, compartir algo que me está sucediendo. Me estoy sintiendo presionado en el trabajo. Estoy sintiendo que tengo mucho que hacer. Sí, tengo muchas demandas. Eso me genera eh, una serie como de nerviosismo. Me está doliendo la cabeza. A veces pienso que no soy bueno, porque la vulnerabilidad te conecta también con tu hijo. Sí, en este momento donde a veces los adolescentes pierden como esa figura ideal de mi papá y de mi mamá que han mantenido durante toda la infancia, y llega la adolescencia y dicen: no, este no es tan perfecto como yo creía, y lo empiezan a cuestionar. Cuando tú te conectas a partir de la vulnerabilidad, eso también genera empatía y genera un vínculo. Entonces, el poder decirle: me estoy sintiendo así, esto se manifiesta en mi cuerpo de esta manera, pienso esto, a veces me abruma, quisiera gritar y dejarlo todo, y a veces me dan ganas de pegarle un puño a la pared, pero siento que no es la manera. De pronto preguntarle: ¿tú qué harías en esta situación? ¿Sí? Mira, lo que yo decidí como fue hacer esto. No, me tocó respirar, me tocó estar tranquilo, voy a empezar a hacer de pronto actividad física para regular mis emociones y para no estallar. Entonces, la manera de compartir lo que me está pasando, de etiquetar la emoción y de mostrarles una serie de estrategias funcionales, no impulsivas, es un referente para ellos. Oye, ¿te ha pasado a ti? De pronto ahí también es una buena oportunidad para contarles y para indagar un poco acerca de su experiencia emocional.
Ok, John, vale, muchas gracias. Y tenemos una última intervención más enfocada a la percepción de que hay más trabajo al terminar la jornada escolar con los chicos. Entonces, esto genera mayor, que ellos estén más en pantalla, ¿sí? Entonces, la pregunta básica es cómo yo puedo hacer si mi hijo durante la jornada como tal va acumulando trabajo que suele pasar ahorita y sobre todo en algunas clases donde no saben manejar esos tiempos de los que tú hablabas ahorita específicamente, ¿cómo podemos ayudar a que los chicos tengan menor exposición a las pantallas después del periodo escolar? Es decir, cuando ya terminan las clases, ¿cómo podemos ayudarles a organizar y a gestionar de esta manera para que la exposición a pantallas no sea mayor a la jornada académica? Bueno, lo primero es todo lo relacionado con la gestión del tiempo, con el priorizar actividades, con el usar la agenda, con el invertir un tiempo adecuado al desarrollo de cada una de las actividades que tengo, de las demandas que tengo. A veces pasa que a mí me pasa, aún estando aquí a este lado y dirigiendo este espacio, a mí me pasa que a veces tengo que hacer cierta cosa, pero me desconecto y cojo el celular y me pongo a jugar. Sí, y en ese momento puede que sea chévere, pero en la tarde, en la noche digo, ¿por qué no me está rindiendo el tiempo? ¿Qué está pasando? Ayer por ejemplo, me tocó desinstalar un juego, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el ser como muy rigurosos en la planeación de las actividades e invertir la energía y el tiempo suficiente en priorizar y en desarrollar la actividad que me propongo. Voy a estar aquí sentado 45 minutos haciendo esta actividad y 45 minutos de enfoque, 15 minutos de descanso y de desconexión, como balancear muy bien eso. No pueden ser periodos muy largos de estar conectado trabajando, porque eso va a generar un desgaste atencional y no vas a rendir de la misma manera. Entonces, fragmentar las actividades, las tareas en bloques de trabajo, pero bloques donde tú seas consciente de que tu atención está ahí. Y tener una regla, 10 de la noche. Pase lo que pase, 10 de la noche cerramos pantallas. Tener unos espacios sagrados en familia, 7 de la noche, pase lo que pase, nos sentamos y almorzamos durante una hora, porque si se alarga y todo el tiempo estamos respondiendo a las demandas del trabajo, a las demandas del colegio, pues nos vamos a fundir, eso va a generar un desgaste emocional. Entonces deben haber unos espacios sagrados en familia de compartir y un límite, pase lo que pase. 10 de la noche, 9 de la noche, ustedes ponen el límite, 10 de la noche puede que sea un poquito tarde, 8 o 9 de la noche, acabamos, pase lo que pase y terminamos acá. Eso también tiene que ver con esas rutinas y esos hábitos en torno a la calidad del sueño que les mencionaba. Bueno, pues yo muchas gracias, te agradecemos todo lo que compartiste en este espacio. Los papás pues están muy agradecidos de todo lo que nos enseñaste en esta tarde y nuevamente la invitación es a los padres de familia, a toda la comunidad leonista que puedan escribirle al Departamento de Psicología, a los profes. Somos un colegio muy abierto y presto a cualquier necesidad que ustedes identifiquen. Igualmente, vamos a estar teniendo espacios de esta manera. Cualquier duda, inquietud pueden escribirnos y pues esto nos abre las puertas a otros momentos de conocimiento como este que acabamos de tener. John, muchas gracias nuevamente por este espacio y padres de familia también por estar conectados con nosotros y nos vemos en otra ocasión y les deseamos una muy, muy buena tarde. Hasta luego. Una feliz tarde para todos. Que estén bien.